¿Te has preguntado cómo sería toparte a la Llorona hoy en día? ¡Oh, por Dios, la Llorona! Cuando tenía como 5 o 6 años, mi mamá me llevaba a jugar a la casa de mi abuelita. Ella vivía rodeada de potreros, así que siempre pasaba jugando entre todos los matorrales. Los recuerdos son un poco confusos, pero si de algo me acuerdo es que nunca jugaba sola. Habían como personitas muy sonrientes siempre a mi lado con las que jugaba escondido. Un momento. Qué curioso, porque mi abuelita hasta el día de hoy me sigue diciendo que yo parecía loca riéndome y jugando sola en el patio. ¿Será que me lo imaginé? Antes de las historias en Instagram, los libros, películas, historietas o cualquier otro tipo de comunicación escrita o visual, lo normal era compartir cualquier tipo de experiencia o conocimiento a través de la tradición oral. Sentarse frente al fuego y simplemente hablar con las demás personas se volvió fundamental para transmitir cultura, ya sea a modo de relatos, cantos, oraciones, cuentos y por supuesto leyendas. Pero al ser un canal de comunicación que no deja ningún tipo de registro escrito y depende únicamente de nuestra memoria, es usual que los hechos narrados sufran ligeras distorsiones, como añadidos, elementos faltantes o diferentes versiones que cambian conforme pasan los años y las generaciones. Estos van perdiendo muchas veces su sentido inicial o la veracidad de los hechos. Pero no hay que poner mala cara. Gracias a estas nuevas reconstrucciones de la historia original es que tenemos los mitos y leyendas que conforme pasa el tiempo se vuelven sacras, misteriosas e irrefutables. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Las leyendas son justamente eso, mezclas entre hechos reales, sobrenaturales o inclusive un mix de ambas. Algo muy importante es que las leyendas, por más sobrenaturales y de ultratumba que sean, son tomadas como verdaderas por los miembros de la comunidad. Yo no me atrevería a decir que los duendes no existen. ¡Oblígame, perro! En Costa Rica, por ejemplo, los relatos involucran temáticas y elementos como las almas en pena, la magia y la cultura indígena. Por supuesto, ligado a la fuerte religiosidad católica que tanto caracteriza a nuestro país. Podemos casi que categorizarlas en 3 diferentes grupos de leyendas. Las de tierra, donde se relata algún tipo de maldición o encanto, usualmente con trasfondo indígena o colonial, y que justifican el nombre de un río, de un lugar, volcán o montaña. Un ejemplo de esto podría ser la leyenda del Tapesco, la del volcán Irazú y la de la cascada de los novios. ¿A que no sabías que esos nombres no son aleatorios? Sí, lo sabía. Pero no sabía que tú sabías. El segundo grupo son las leyendas de religión, que por supuesto van a narrar la presencia o voluntad divina en suelo tiquicio. Tal es el caso de las apariciones de la Virgen María, como la Virgen de los Ángeles o la Virgen de Ujarrás, apariciones de santos como la del Cristo Negro de Esquipulas e inclusive la realización de milagros como la leyenda del Divino Navegante. Marinero, marinero, haz en tu barca una tal. Por último, tenemos a las leyendas de magia, centrándose en apariciones de seres fantasmales. Debido a su carácter moralista, estos seres sobrenaturales se le aparecen a los vivos con tal de enseñarles lecciones sobre cómo deberían de actuar o de ser. Usualmente son las leyendas más conocidas, como por ejemplo la del Cadejos, la carreta sin bueyes, la Tule Vieja, el padre sin cabeza o la cegua. Ahora pónganse cómodos, busquen un buen cafecito y disfruten de los relatos. La bruja de Zárate es descrita como una mujer pequeña, de ojos fieros y maliciosos, con 2 trenzas separando sus negros cabellos y amante del tabaco. Poseía los poderes suficientes como para transformarse a sí misma o a alguna persona en animal, curar a los enfermos, hablar con los muertos
y lanzar maleficios. Era tan amada como odiada. Pero esta astuta brujilla no solo vivía en la cueva de la Piedra de Aserrí, sino que tenía otros escondites y a lo largo y ancho del territorio nacional, donde guardaba sus inigualables tesoros. Así que si vivís cerca de la Piedra Blanca de San Miguel de Escazú, el Cerro del Tablazo o del Cerro del Espíritu Santo en Naranjo, es muy probable que te hayas topado a la bruja de Zárate, tal vez sin siquiera darte cuenta de ello. Podría pasar todo el día sentada contando estas leyendas, pero definitivamente es mejor escucharlas de quienes han tenido sus propias experiencias. Veníamos por la calle cuando oímos el sonido de una cadena y yo me quedé queditica y pasó con esa cadena donde le sonaba la cadena y era un perro negro, grande, y nosotros los asustamos porque veníamos varios y en eso ya cuando pasó como que se desapareció, ya no lo veíamos más porque era de noche. Y entonces, bueno, cuando llegamos a la casa, mi papá y mi mamá nos dijo, ¿vieron ustedes algo que iba por la calle? Ya entonces, sí, yo lo veí. Nosotros asustados siempre, ¿verdad? Lo veímos y en eso, bueno, dice mi papá, era el Cadejos. Ese era el Cadejos porque iba con la cadena sonaba. Y les voy a contar que una vez trabajando con el Museo Juan Santamaría, yo me vestía de soldado del 56 y en una de las rutas de los héroes donde los visitantes caminaban los mismos caminos que usaron los soldados del 56 para ir a pelear contra Walker, yo les salía en el recodo del camino y les contaba un pedazo de la guerra. Siempre en estas caminatas había al frente un boyero, ¿verdad? Con una carreta y con dos bueyes, un poco para recordarle a la gente la sensación que había de que ese era un camino de carretas. Y bueno, entonces yo me preparé y escuché como siempre había escuchado la carreta donde venía, clac, 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 clac. Entonces yo me preparé y cuando veo que el sonido es más fuerte, pero la carreta no se ve, nada más se oye. Y al final, cuando estaba lo más fuerte, se desvaneció en una especie como de turbina de avión, como de shhh. Yo me quedé así, le dije al otro compañero, pero ¿dónde está la carreta con las personas del museo que vienen? Y no era, pero muy extraño. Luis nos pasó una segunda vez, preparados, escuchamos el clac, 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 y se desvaneció. No fue sino hasta la tercera vez que ya pudimos escuchar que venían los caminantes del museo. Los caminantes suena como The Walking Dead, man. Y me dijeron, no, nosotros hasta ahora pasamos por acá, quién sabe qué habrá sido. Ese sonido de carretas posiblemente fue la carreta sin bueyes. Lamentablemente, con el paso de los años, las leyendas han dejado atrás a los más jóvenes, dejando de lado una importante tradición no solo costarricense, sino latinoamericana. Pero sí andan viendo películas de mitologías nórdicas o griegas por Netflix. Sé que hoy en día lo que nos atrae es la rapidez e inmediatez de las historias que producen las casas de entretenimiento, las redes sociales y los videos virales por internet, más que las historias que antes disfrutábamos escuchar de nuestros abuelitos. Quizás sea esa la razón por la que no ha vuelto a salir la cegua. ¿Quién sabe? Pero estas historias y leyendas son el resultado de muchos años de costumbres, de personas, de experiencias y de comunidades enteras que logran rescatar el alma de las creencias de nuestros antecesores. Y si las ignoramos, dejarían de ser transmitidas y correríamos el riesgo de perderlas para siempre. Así que date el chance de escuchar a tus padres, tías o abuelitos, porque estoy segura de que definitivamente será más divertida que el Macabro Challenge. El cabro mama, cabro no le asusta.